mente, en el intelecto, en la capacidad. No, en las emociones. No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Salmo capítulo 40 y verso 8. Para que vean. ¿Sí? Esa hermosa alabanza, ¿no? Una pequeña luz. ¿Sí? No, esta pequeña luz que en mi corazón nació. Es Jesús. Es Jesús. Amén. Mire cómo. Yo que somos jóvenes, mi esposa lo sabemos. ¿Qué dice hermano Juan? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está. Amén. Porque hacer tu voluntad me ha agradado, ¿o no? Porque tu ley está ¿dónde? Aleluya. Entonces, hermanos queridos, David era un iluminado. En David había sabiduría, en David había gracia de Dios, en David había unción de Dios, en David había capacidad, había poder, había, hermanos queridos, llanura del Espíritu Santo. En David, hermanos queridos, había fortaleza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él deseó, decir conmigo, yo voy a desear. Yo cuando uno desea, hermanos queridos, como en la carne. Dígame cuando uno desea, y más cuando hace calor y pasa por una heladería. Hay muchos que no tienen cara de deseo, hermano, tienen cara de irse. Le digo, pregunto, ¿no? Porque la cara de deseo, hermano, entiéndalo a los jóvenes, ¿eh? Porque uno te pone una cara de enamorado y dice, no, es el deseo de gustar algo. ¿Ah? Porque él tiene unas caritas que con los ojitos. Si no, hermano querido, decía. Y dice que, hermano querido, él había dado lugar a esa palabra. Porque, hermano querido, tu voluntad me ha ¿qué? Agradado. Y tu ley, que es la palabra, es la que produce la luz. La palabra. ¿Sí? ¿Ha entrado dónde? A ver, hermano. Porque dice que cuando un corazón se alumbra, hermosea el rostro. Bueno, a ver cómo está tu corazón. Ever ready. No. Es el Señor. ¿Sí? Aleluya. ¿Verdad? Esa luz, hermanos queridos, hizo la diferencia con David. Esa luz hizo la diferencia con Pablo. Esa luz hizo la diferencia con Pedro. Porque con Ruth, con Noemí, hermanos queridos, con Ana. Porque dice que fueron personas, hermanos, que dieron lugar. Dieron lugar. Nadie le propuso, nadie les dijo tenés que hacerlo, no. Ellos dieron lugar, ellos se rindieron, ellos reconocieron, ellos desearon, ellos no dejaron pasar la oportunidad de esa luz, como está pasando en esta noche aquí. Y se llama Jesús. Amén. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como pueblo. Decirle que está al lado, ¿por qué estás en tiniebla? Tú que me miras, ¿por qué estás en tiniebla? Y tú me dirás, yo en tiniebla. Aleluya. Ya esa palabra está en la oscuridad, ¿viste? Porque ahora el ego, yo. Si antes que significara eso, yo ya estaba en la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso? No pasa por ahí. Dios está diciendo, hermanos queridos, que este hombre dio lugar a ese cambio. Y muchas veces nos pasa a nosotros, hermano. ¿Por qué vivir como vive el sistema? Dígame usted, ¿por qué vive preocupado? ¿Por qué vive triste? ¿Por qué vive amargado? ¿Por qué se deja llevar? ¿Por qué se deja chupar? ¿Por qué se deja absorber? Por esa tiniebla, por esa oscuridad. Y en vez de ser hombres iluminados y llenos del conocimiento de Dios, andamos como hombres y nuestra mente entenebrecida, de tiniebla, de falta de Dios en nuestras vidas. Pero David fue sabio. ¿Y usted? Entonces decía, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor.
Yo quiero ser un testimonio tuyo. Yo quiero mostrar al mundo que tú realmente eres real. Que no eres un pensamiento, una ideología o algo que salió del corazón de un hombre terrenal. No, no. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Sí? Y aún Jesús nos dijo a nosotros, vosotros sois luz y sal de esta tierra, ¿no? Entonces, hermanos queridos, qué bueno saber qué es lo que era Dios para con David y qué es lo que era David para Dios. David era un instrumento de guerra. David era una lámpara que donde iba David, que se alumbraba la gloria de Dios, el poder de Dios, ¿sí? La unción de Dios sobre la vida de quién, de ese hombre, de ese rey. ¿Cuántos quieren ser usados como David en esta noche? Hay que darle lugar solamente. Hay que permitirle. Cuando le dicen, pasa, Señor. Cuando le dicen, toma lugar. Cantamos esta adoración y que decía, ocupa tu lugar, Señor. ¿Cuál es el lugar de Dios? Dígame usted. El corazón. Entonces, hermanos y hermanas, David había tenido ese encuentro con Dios cuando Dios lo llamó. Que en todo momento y en todo lugar una persona que tiene luz interior siempre va a darte palabra de aliento y de fortaleza. Nunca te va a hablar de desesperanza ni de derrota. ¿Por qué? Porque ya no vive uno, sino ¿quién vive? Cristo. Amén, hermano. Hoy a la mañana leíamos. Porque dice, hermanos queridos, que cuando uno está en tinieblas quiere decir que no le ha sido revelado y no, hermanos queridos, no le ha sido abiertos los ojos espirituales para ver esa luz de Dios. ¿Por qué digo que Pablo, siendo Saulo, cuando fue transformado y convertido, dice que se le cayeron escamas de sus ojos y él pudo ver ahí esa luz sobrenatural de Dios? Aun cuando dice que fue rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia, que se le presentó una luz y una voz en medio de ella diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy en esta noche esa misma luz está aquí. Amén. Aleluya. ¿Sabe qué te dice? No lo que le dijo a Pablo, sino sabe lo que nos dice. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué piensas que no vas a llegar? ¿Por qué piensas que no vas a lograr? ¿Por qué piensas que tus hijos se van a perder? ¿Por qué piensas que tus nietos no van a llegar? ¿Por qué piensas que crees que vas a vivir esta vida de derrota? Esa luz está hablando a tu vida en esta noche. Esa luz está hablando a mi corazón. Porque la luz de Dios habla y se mueve. Pero ¿sabe dónde estaba el secreto de todo esto con David para con Dios? Que él había decidido que entre esa luz. ¿Sabe que esa luz todos los días está haciendo esto? Miren, está golpeando la puerta del corazón. Porque en definitiva el corazón del hombre, hermano, está en oscuridad fuera de Dios. Nadie puede alumbrar el corazón, ¿sabías? Por más fuerzas humanas, ideológicas. Por eso que el hombre y la mujer, hoy la sociedad como se encuentra, aturdida y atada en oscuridad a través de los vicios, de los rencores, de los odios y de cuantas cosas. Pero yo quiero decirle, hermanos y hermanas, que Dios nos dice en esta noche que está en nosotros, que está en mí, que está en ti, que está en cada uno de nosotros, en decidir qué es Dios para nuestra vida. Muchos creen que es un momento, muchos piensan que es una intimidad sola, un momento al día. No, para David era todo. David no podía vivir sin él. ¿Sabías? Porque en el Salmo 73, 25 dice, yo teniendo a Dios, nada deseo en la tierra.
Entonces, hermanos queridos, cuando